Dice la palabra de Dios así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que se duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Oremos, hermanos, por favor. Padre, nuevamente llegando hasta tu presencia con gran alegría y con gozo en nuestras vidas, para agradecerte el hecho que nos has otorgado, Padre, esta mañana de poder contar con tu palabra escrita, revelada desde la posteridad o desde la antigüedad para la posteridad. En estos momentos te ruego para que tu palabra pueda encontrar en nuestras vidas un lugar, Padre, muy especial, de forma que siempre pueda estar latente en cada uno de nosotros, no solamente ahora al ser expuesta y predicada, sino que cada día de nuestra vida en la cotidianidad podamos tenerla muy presente y que ésta tenga efectos positivos en nuestra vida. Te pido que bendigas la clase de los niños en sus salones, a los maestras, pero también, Padre, aquí en el santuario, la predicación de las Escrituras. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Para concluir el tema de la identidad de una iglesia bíblica, esta mañana es necesario que recordemos lo que el apóstol Pablo les enseñaba a la iglesia de Tesalónica. Habíamos dicho ya en su momento que el término identidad nos habla claramente de ciertos rasgos que caracterizan a una iglesia, en este caso a una colectividad o a una congregación, y la hacen ser diferentes una de otra. Esos rasgos característicos son los preceptos bíblicos que encontramos propiamente en la Escritura, los cuales deben ser enseñados, aprendidos por una congregación, de manera que los viva, que los obedezca, que los aplique y que los haga efectivo en su propia vida, en el transcurso de la vida de una congregación. Así que el apóstol Pablo les escribe, movido por el Espíritu de Dios, a la iglesia que se hallaba en Tesalónica, y les escribía desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 sobre ciertos deberes y obligaciones. No hablaremos de los derechos, solamente de esas obligaciones o de esos deberes que se presentan como imperativos para la congregación. Y eso nos enmarca el hecho de cómo una iglesia bíblica en el tiempo apostólico debería de ser. Así que la palabra de Dios es clara al enseñarnos cuál debe ser la identidad propia de una congregación en los tiempos bíblicos, y si en los tiempos bíblicos la forma, el formato o el diseño, más bien dicho, de una congregación en aquel entonces debe ser el mismo en la actualidad. No debe de cambiar.
Los principios bíblicos no admiten permuta o cambio alguno, deben ser igual de aquel de donde vienen o de donde son emanados de Dios mismo. Y si Dios no cambia, Dios es inmutable, sus preceptos y sus imperativos y sus mandamientos lo son igual que Él. Así que el apóstol Pablo tomó su tintero y su pergamino, o su vitela en todo caso, e inspirado por el Espíritu de Dios, escribió a dicha iglesia de esta ciudad y les estableció cómo ellos deberían de ser, es decir, cómo ellos deberían de vivir como tal, como una iglesia. Ya lo hemos visto en la primera predicación hace algunas semanas anteriores, que la iglesia de Tesalónica debería de andar como es digno de su Dios. Vemos en esta carta que la iglesia debería de confirmarse y exhortarse en su fe. También miramos que el apóstol Pablo estableció que la iglesia bíblica de Tesalónica debería de estar firmes en el Señor. Se enseñó también en la predicación que el apóstol Pablo estableció que dicha iglesia debería de crecer y abundar en amor, como nos enseña esta epístola. Pero no solamente eso, sino que la iglesia de Tesalónica como tal, de igual manera, debería ser una iglesia que estuviese dispuesta a aprender. Una iglesia debe de aprender a través de la palabra predicada, pero también a través del ejemplo de otros, de la vida de otros. Una iglesia bíblica no solamente debe de aprender, debe de santificarse. Una iglesia cristiana acoplada y hecha a la manera, al diseño divino, debe ser una iglesia comprensiva, dijimos. No abusiva. Una iglesia debe de abundar en el amor fraterno también. Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica que como congregación cristiana deberían de ser discretos de la misma manera como tenían que santificarse. También encontramos en esta epístola, veremos 3 elementos descriptivos de la iglesia de Tesalónica que de esa manera ellos deberían de ser y desarrollar dichas virtudes y dichas cualidades como tal. La iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, ya leído, versículo 1 y 2, nos dice que ellos deberían de conformarse a la enseñanza. No solamente una iglesia debe de aprender, una iglesia bíblica debe conformarse a la enseñanza que se le imparte. El versículo 1 dice, pero acerca, les escribió Pablo a la congregación, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, pues no tenéis necesidad, dijo Pablo, hermanos, de que yo les vuelva a enseñar, de que les vuelva a escribir, porque vosotros, es decir, ustedes ya sabéis de una manera perfecta o cabal que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por este par de versículos nos damos cuenta, hermanos, que Pablo está describiendo y resaltando a la iglesia de Tesalónica que ellos ya sabían, ya habían sido enseñados, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones ya no es necesario, les dijo el apóstol, hermanos, que yo se los recuerde nuevamente en esta carta, porque ya lo saben. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente el tiempo y las ocasiones. Cuando Pablo les enseñó cuando estuvo en Tesalónica y se estableció la iglesia, los capacitó, les enseñó, les predicó, los indujo en el camino correcto. En alguna otra epístola el apóstol Pablo seguramente pues habrá enviado a algún otro emisario, otro consiervo para que les compartiera y les enseñara de manera tal que Pablo en esta carta les dijo, hermanos, ya lo que les enseñé fue lo vasto, lo suficiente que deben de saber como congregación y deben de acoplarse a dicha enseñanza. Ya lo sabéis, no es necesario que invierta tinta y mi tiempo diciéndoles lo que cuando estuve presente
se los compartí, se los prediqué porque lo saben y lo saben muy bien. Lo saben perfectamente. Está estableciendo el apóstol Pablo por estos versículos de que la iglesia de Tesalónica, los hermanos en esa ciudad, debían conformarse a la enseñanza. Muy interesante lo que Pablo les estaba diciendo, porque dice en el versículo 2, vosotros sabéis perfectamente. Sabéis. El término sabéis se tradujo del término en su idioma original que Pablo escribió dicha carta y significa, no el término sabéis, sino la palabra literal que utilizó Pablo, significa comprender o entender. Pablo les dice, hermanos, más que saberlo, ya lo entendieron, lo comprendieron. Cuando estuve presente les enseñé, les prediqué, lo hice de una y de mil maneras, se los recordé de una y de mil formas, de manera que no es necesario que se los recuerde porque lo han comprendido, lo han entendido. Ya lo sabéis perfectamente. Pablo está diciendo que como iglesia tenían el conocimiento ya previo de cierta doctrina que no era necesario que se las recordara, al menos no por el momento. El apóstol Pedro tenía una filosofía en el ministerio, el cual él decía, hermanos, yo les puedo volver a enseñar lo mismo que les enseñé previo a esta epístola, y para mí no es gravoso repetirles lo mismo y para ustedes es seguro. Pero por este lado el apóstol Pablo dice, hermanos, quedó muy bien asentada dicha doctrina, de manera que voy a enseñarles otras doctrinas y no voy a invertir tiempo enseñándoles algo que quedó ya claramente establecido teológicamente hablando cuando estuve presente con ustedes. Salud. Así que lo han comprendido, lo han sabido. Esto quiere decir que el conocimiento de la doctrina de la venida de Cristo, de la cual nos habla el contexto de este par de versículos, era algo que ya habían escuchado y además habían corroborado su veracidad, mediante lo que estaban mirando, a través de lo que estaba ocurriendo en su entorno. No es necesario que les recuerde lo que ya saben, las señales de la venida de Cristo, porque ya lo entendieron. Además, dijo Pablo daba por sentado de que los hermanos lo habían comprendido a su cabalidad por los acontecimientos que estaban mirando. Ahora, usted y yo, hermanos, no es necesario que se nos enseñe como si fuese la primera vez de que la venida de Cristo se acerca, porque lo sabemos, porque lo que está sucediendo en nuestro alrededor nos recuerda que la venida de Cristo está pronto. Aún los que no conocen a Cristo como su Salvador, dicen, algo está por venir, algo está por suceder. Los economistas, los líderes religiosos, cualquier profesión, la ciencia en sus diferentes variantes, dicen, algo está por ocurrir, no sabemos qué, pero viene algo muy claramente a nuestra percepción. Tiene algo que ocurrir porque no podemos continuar en esta tónica, dicen ellos. Y usted y yo como creyentes sabemos que es la venida de Cristo. No fue necesario para el apóstol volver a enseñarles un tema, porque la iglesia de Tesalónica lo habían asimilado como un tema bíblico. Se conformaron pues a la enseñanza que ya les habían dado. Así que vemos que una iglesia bíblica, hermanos, se debe conformar a la enseñanza. Ya nos enseñaron, ya lo aprendimos, ya nos lo dijeron desde un principio. No es necesario, como dijo el apóstol, volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque usted y yo ya tenemos años en el Evangelio. No es necesario que se nos vuelva a enseñar lo elemental, ya lo sabemos. Ya quedó asentado. Ya no es necesario preguntar sobre el ABC o las vocales en la vida cristiana, porque ya quedó fuertemente adherida dicha enseñanza o dichas enseñanzas
en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro interior. De manera que Pablo dice, ya vosotros lo sabéis perfectamente. Una iglesia debe conformarse a la enseñanza que quedó establecida desde un principio. Amén, hermano. Hay aspectos teológicos, doctrinales en la vida cristiana que ya quedaron, ya no lo cuestionamos, ¿verdad que no, hermano? Un día se acercó una hermana y me dice, pastor, quiero decirle, usted predicó el otro día, dice, un domingo en la noche, predicó acerca de la Trinidad. Yo solamente quiero decirle de que yo no creo en la Trinidad. Mi hermano, ¿cuántos años tiene de haber creído en Cristo? Pues yo tengo muchos años, pastor. Y no cree en la Trinidad. No cree en el hecho de que Dios es un Dios trino, que se manifiesta en tres personas, es uno solo, pero es uno compuesto por tres, no uno absoluto, sino uno compuesto. Entonces, había que regresar, en el caso de ella, a los primeros rudimentos. ¿Sí me doy a entender, hermano? Pero no toda la congregación. Vosotros ya sabéis perfectamente, no es necesario, no hay necesidad, les dijo Pablo, hermanos, de que se los vuelva a escribir, porque lo saben perfectamente. Ya hay enseñanza bíblica, hermanos, trazada desde el comienzo de nuestra vida cristiana, desde el inicio de nuestra relación con Dios, que ya quedó establecido, ya no lo preguntamos, no lo cuestionamos, ya no lo verificamos porque ha quedado establecido en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, y ya no hay vuelta de hoja, como decimos. No es necesario que se nos recuerde, pero si algún día se nos recuerda, eso es seguro para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, y no es gravoso. Así que una iglesia bíblica debe de conformarse a la enseñanza que se le ha dado. Y es bueno para la iglesia, hermanos, reafirmar alguna enseñanza, pero no debería ser necesario volver a enseñarla si dicha iglesia se conformara y asimilara desde un principio dicho aspecto teológico o dicho aspecto doctrinal. No es necesario que se nos diga que tenemos que venir a la iglesia, por ejemplo. Cuando estábamos en Estados Unidos, ahí en el estado de Illinois, un día hubo una conferencia a nivel familiar y había como unas 5 iglesias en esa conferencia, en esa campaña que hicimos, y en uno de los temas que me tocó predicar a mí, de los varios predicadores que estábamos ahí, hablé y toqué el tema de que tenemos que venir a la iglesia porque se dan casos, sobre todo en Estados Unidos, de que los hermanos se fueron sin conocer a Cristo y llegaron a Estados Unidos de una u de otra manera y comenzaron a trabajar, a esforzarse para llevarse a la familia para aquel país y empezar desde cero. Y una vez estando allá, pues el Señor los alcanzó en su gracia, se convirtieron, comenzaron a ir a la iglesia. Pero en la mayoría de los casos, no digo que en todos, en la mayoría de los casos cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho esfuerzo, quiero corregir, les cuesta mucho esfuerzo no trabajar los domingos. Y más si los hermanos tienen su propia empresa, su propio negocio, que trabajan por su cuenta y les llaman, sale un trabajito, no van al culto en la mañana o en la tarde para ir a sacar ese trabajito porque es dinero extra. Y con gran facilidad los hermanos faltan a la iglesia, a los cultos, y no es como acá en México que nos conformamos un poco con la semana inglesa o de lunes a sábado y el domingo pues lo dedicamos al templo, al Señor la mayoría del tiempo, porque el resto de la semana pues estamos ocupados en lo secular. Y seguido hay que estarles enseñando a los hermanos y predicarles en los cultos, en las campañas, aprovechar en campañas cuando hay más hermanos y más de otras congregaciones, recordarles que es necesario asistir a la iglesia al menos los domingos en la mañana y por la tarde, porque toda la semana lo estamos dedicando al trabajo, a los estudios, al ir y venir, y todavía el colmo es faltar a la iglesia para obtener más dinero, más dólares. Sí, es necesario para una iglesia reafirmar alguna enseñanza, pero no debería ser necesario enseñarla seguido
porque se debió haber asimilado desde un principio. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, un día, uno de los pastores que estuvo ahí presente, una vez ya cuando fuimos a cenar, dice, le hablé por teléfono a mi esposa cuando terminamos el culto, él es de acá del Estado de México, y mi esposa estaba sorprendida, dice, de cómo, porque le platiqué, dice, los temas, las predicaciones, y estaba sorprendida, dice, de su predicación, cómo tiene que animar a los hermanos para que vengan a la iglesia los domingos, o alguna otra actividad de la congregación. Dice, cuando acá en México eso ya es algo que se da por sentado, al menos en su iglesia. Digo, no, hermano, es que aquí la situación, usted sabe, así, y hay que recordarles a los hermanos, aunque sea una iglesia de 50 años. Yo tomé una iglesia en el 2013 y estuve predicando por 7 años, 8 años a una iglesia que ahora en la actualidad tiene 58 años. Yo la tomé cuando la iglesia ese año cumplió 50 años de vida. Y había que recordarle a los hermanos que no faltaran a los cultos los domingos. Y había que recordarles que cuando fueran a la iglesia llevaran su Biblia, cuando ya eso se debe de saber desde un principio. ¿No es cierto, hermano? ¿Es verdad? ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Eso ya es algo que se da por sentado. Así que había que recordar, pero dice Pablo, no es necesario que lo elemental y lo básico se les recuerde, porque eso ya debe estar bien marcado en sus vidas. Así que una iglesia debe conformarse a la enseñanza. Esa es la razón por la cual Cristo declaró una bienaventuranza en Lucas 11:28 a aquellos que oyen la palabra de Dios, dice la Biblia, y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor así, Lucas 11, 28, y les dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y que y la guardan. ¿Qué quiere decir y la guardan? No es que la envuelvan en una cajita y la guarden ahí en el ropero. No, la guarden en su mente y en su interior para que la vivan, porque hay una grande bendición de parte de Dios para aquellos que escuchan la palabra de Dios, la guardan, la obedecen y no es necesario que se la recuerden. Así que una iglesia debe conformarse, queridos hermanos y muchachos, a la enseñanza que ya fue dada en un momento dado. Una iglesia bíblica debe caracterizarse también por velar y por vivir en sobriedad. Por velar y vivir en sobriedad. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 nos dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. ¿Cuáles demás? Había hermanos que no estaban velando, que estaban durmiendo en su relación con Dios, que estaban descuidando su vida cristiana, sin hablar necesariamente de los inconversos, de los que no creían en Cristo aún. No seamos como los demás, dice el apóstol Pablo, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como la iglesia de Tesalónica, hermanos, tenía el conocimiento de la verdad, Pablo les asevera que deberían mantenerse despiertos de una manera espiritual. No durmamos como los otros, tenemos que velar, pero no solamente velar, sino que debemos de ser sobrios, porque son dos aspectos distintos. Deberían de estar despiertos de manera espiritual. Velad, el término velad significa literalmente mantenerse despierto, es decir, vigilante. Pero un asunto es no dormirse y otro asunto es estar sobrio, ¿verdad que sí, hermano? Podemos estar despiertos, pero el cerebro está dormido. Esto no sucede cuando uno maneja, ya viene horas manejando y uno viene ya a altas horas de la noche o ya medio cansado, aunque sea de día, y ya viene uno manejando y va con los ojos abiertos, pero uno va soñando. De repente como que reacciona uno porque ya ve una sombra que está muy cerca y tiene uno que frenar. O porque ya se hizo a un lado un carro y hubo un claxon y uno iba despierto, pero no veníamos sobrios.
No veníamos en los 5 sentidos. Esa es la razón por la cual, dice el apóstol Pablo, velad, es decir, manténganse despiertos espiritualmente, pero sobrios además, porque el mantenerse despiertos no es garantía de que estés sobrio. Así que, además de la consigna del apóstol de mantenerse vigilantes o despiertos, deberían de la misma manera estar sobrios. La palabra sobrio que utilizó Pablo en el versículo 6, cuando dijo, por tanto, no durmamos, sino que velemos, es decir, manténganse despiertos o vigilantes, y luego continúa diciendo, y seamos sobrios. El término sobrio en su idioma original significa no solamente mantenerse despierto, sino abstenerse de vino. Sobrio. Se tradujo al castellano como sobrio, pero la palabra que se utilizó Pablo fue el término nefo en griego, que significa abstenerse del vino. Es decir, ser discretos y prudentes y despiertos. Una persona que se embriaga no está en sus 5 sentidos. Es decir, no puede caminar bien, no puede pensar bien, no puede hablar bien, no puede reaccionar bien, está siendo movido por un estímulo externo. Pablo dice, si vas a estar despierto y vas a velar, tienes que estar sobrio y tienes que tener discreción y prudencia y viveza en tu vida. Pero él está hablando en el sistema, lo relacionado con lo espiritual. Así que la iglesia de Tesalónica, hermanos, debía mantenerse sobria, moderada, por el hecho de mantenerse despierta o vigilante. Como iglesia, queridos hermanos, debemos de velar y vivir en sobriedad. Ser discretos, prudentes, sabios, saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto e incorrecto, entre lo que se debe de hacer, entre lo que es procedente o improcedente, entre lo viable y lo no viable. La iglesia de Tesalónica fue movida a que reaccionara y que evaluara sus propias vidas para que se manteniera despierta en su relación con Dios, sobria, prudente, moderada, sencillamente por el hecho de que tuvieran que velar. Ahora, no está hablando de manera literal, porque no podemos vivir sin dormir. Prontamente el cuerpo va a reaccionar de mil y de una manera. Pero Pablo les dice, no durmamos, hermanos, espiritualmente, es decir, no nos acostumbremos y seamos conformes con lo que está sucediendo en el entorno nuestro. No te conformes con darle a Dios poquito tiempo y ahí como salgan las cosas. No durmamos, no seamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una iglesia debe de estar despierta de manera espiritual, los ojos despiertos, debe de actuar cuando deba de actuar, de proceder como deba de proceder en su momento, en un momento dado, despiertos de manera espiritual, mantenerse vigilantes y sobrios. Entender. Mire, hermano, usted y yo hoy en día tenemos una grande ventaja que no tenían los hermanos del Nuevo Testamento, es que usted y yo tenemos la Biblia en nuestras manos. Ellos no la tenían. Ellos debieron tener una agudeza espiritual en su momento para saber discernir quién venía de Dios y quién no venía de Dios. Para ello, Dios se valió de un don espiritual, de una habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo le daba a algunos creyentes, de discernir los espíritus. Había un don de discernimiento de espíritus en aquel entonces. Para saber discernir o entender si esa persona venía de Dios o no venía de Dios. Porque alguien podía llegar a un primer día de la semana, un domingo, a la congregación donde las iglesias se reunían, que por cierto, el primer siglo, los primeros 2 siglos fueron en casas de los hermanos. Entonces podía llegar algún disque vecino, ¿verdad?, nuevo ahí al vecindario y decir, yo soy creyente también, es más, soy predicador, soy siervo de Dios. Y Dios me trajo un mensaje para compartirlo a ustedes. Y había hermanos que tenían esa habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo se les había otorgado para definir si venía de Dios o no venía de Dios. Usted y yo ya lo podemos establecer con la palabra de Dios que nos ha sido dada. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos guía a toda verdad.
Y nos hace entender todas las cosas, dice la Escritura Santa. Y ya tenemos la palabra de Dios, así que eso ya lo podemos definir. Así que no podemos decir tampoco, bueno, era necesario que ellos sí estuvieran despiertos y velaran y estuvieran sobrios. También en nuestro tiempo tenemos que aprender. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo le escribió al hermano Timoteo, le dijo, hermano Timoteo, enséñales a los hermanos que estás al tanto, que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Los postreros días o los postreros tiempos, hermanos, son desde los tiempos de Pablo hasta la fecha. Todo este periodo de tiempo. Y aunque tenemos la palabra de Dios escrita, la revelación de Dios escrita para el hombre, la tenemos ya culminada, pero estamos viviendo tiempos mucho más peligrosos que los tiempos de Timoteo y de Pablo. No sabemos cómo les va a ir a estos niños. Usted y yo estuvimos en una transición de un milenio a otro, de una época a otra. Seguramente hay hermanos aquí que en su momento, ahora traen un celular, pero en su momento, en su juventud, ni pensaban. ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a poder hacer prácticamente todo por el celular? Traspasos de cuentas, enviar información, recibirla, estar comunicados en tiempo real de aquí hasta otro continente, poder ver cómo está perdiendo la selección inmediatamente, ¿verdad? Y no esperar que nos envíen un video 24 horas después. Podemos hacer todo. Nuestros hijos, nuestros nietos están haciendo en una época que no conocieron teléfonos se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba el de disco? No saben. ¿Ve? No saben. Vienen tiempos peligrosos porque lo que usted y yo quizás en nuestra época de juventud o de niñez no conocimos, no supimos, nuestros hijos o nuestros nietos ya lo saben a los 5, 6, 7 años. Están más despiertos que nosotros, están más vivos que nosotros. Lo que usted y yo fuimos aprendiendo quizás a los 10 años, ellos a los 5 ya lo saben. Hablando irónicamente, ¿no? Pero hay mucho de cierto. Tiempos peligrosos. Es necesario, hermanos, que antes de que aprendan la tecnología, nuestros hijos aprendan a velar y a orar. A velar y a ser sobrios, a vivir, a tener una relación íntima con Dios. Para que cuando tengan que salir a desarrollarse, tanto en las escuelas como en sus trabajos, en sus puntos donde laborarán, sepan y tengan temor de Dios. Y no se dejen arrastrar por las atracciones de este mundo. Así que una iglesia debe de velar y vivir en sobriedad, distinguir qué le agrada al Señor, qué no le agrada. Mira, hermano, si usted vamos a darnos cuenta que aún en el mismo cristianismo hoy en día, el cristianismo que se está viviendo, entre comillas, ya no es el mismo cristianismo que encontramos en el libro de los Hechos. Está muy distante a lo que realmente los primeros cristianos, la primera iglesia y las primeras iglesias cristianas en aquel entonces, hace más de 2000 años, practicaban y creían. Se predican ciertas doctrinas y luego los hermanos lo ponen en tela de juicio. Eso es pura idea suya, pastor, dicen algunos. Eso porque usted quiere tener más gente y porque usted quiere recibir más dinero y comienzan a pensar mal. O algunos dan ciertas libertades, ¿verdad? Y no hace falta, eso es fanatismo, no te profundices tanto, no te creas tanto, vive la vida cristiana, pero al pasito, no te fanatices, hay que vivir la vida, solamente es una y se te va a acabar, te vas a envejecer, disfrútala. Bueno, y es una buena manera de pensar si no se tuviese a Cristo, pero estoy hablando de los cristianos. Que hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Una iglesia debe de velar y de vivir en sobriedad, debe de conformarse a la enseñanza, vivir en base a ella y tener los ojos espirituales despiertos para profundizarse en su relación con Dios y no caer en esos desvíos.
Los hermanos de la iglesia de Tesalónica poseían 3 virtudes como iglesia para protegerse y para lograr mantenerse despiertos y por tanto mantenerse sobrios. ¿Se acuerdan de esas 3 virtudes? Fe, amor y esperanza. Los encontramos en estos capítulos. Y voy a terminar. Una marca distintiva de una iglesia bíblica la encontramos en el versículo 11 del mismo capítulo 5. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo recalca al final del versículo y dice, así como lo siguen haciendo. Como diciendo, continúen haciendo lo que están haciendo bien. No se olviden, dice, de animarse los unos a otros y de edificarse unos a otros, así como lo están haciendo. Los hermanos de Tesalónica, hermanos, se animaban, se edificaban. Y Pablo dice, hermanos, así, exactamente así, como lo han estado haciendo, continúenlo llevando a cabo. Porque eso es lo que tienen que hacer. No hay que integrar nada, sencillamente continúen haciéndolo. Ya está. Así que una iglesia bíblica, hermano, no solamente debe de conformarse a la enseñanza, debe de velar y vivir en sobriedad, sino que una iglesia bíblica debe animarse los unos a los otros. Ya les platicaba que en alguna ocasión batallamos y oramos mucho para que el esposo de una hermana llegara a la iglesia. Y le dije a un hermano, ya vino el hermano, qué bueno. Sí, ya lo quiero ver unos meses después. Ya, se va a desanimar, va a dejar de venir. Yo pensé, dentro de mí, no se lo dije, ¿verdad? Pero nada más con conocerlo usted, se va a ir de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es? En vez de decir, qué bueno, gracias a Dios, pastor, aunque adentro el hermano me dijera, qué loco el pastor, al rato se le va a ir este hermano. Pero en vez de animar, en vez de animarse y de animar y decir, qué bueno, pastor, vamos a tratar de hacer algo para que el hermano crezca en su fe y abrazarlo y abrigarlo en la iglesia, para que, qué bueno, que ya llegó, la hermana debe estar muy contenta. Y sí, la hermana estaba contenta con sus hijos. Pero una iglesia debe de animarse unos a otros. Dice, animaos los unos a los otros. El término animar, hermanos, quiere decir infundir energía moral a alguien. Claro, no está hablando de esa energía, de que vamos a irnos juntos allá a las pirámides, hasta arriba, vestidos de blanco y... No estamos hablando de ese tipo de energía, ¿verdad? Estamos hablando de un tipo de energía moral, de fuerza moral, infundir esa fuerza, ese impulso moral, emocional a otra persona para que se sienta bien, para que se sienta integrada, para que se sienta parte de nuestra congregación, parte de uno mismo. Por lo tanto, dijo Pablo, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a otros, ya que están en animarse. Edificar quiere decir construir, pero también tiene la idea, en sentido figurado, de confirmar. Así que Pablo sabía que el hecho de animarse unos a otros entre los mismos hermanos de la congregación colocaría o colaboraría, quiero decir, a confirmarse en la vida cristiana. ¿Sabe, hermano? Eso de confirmar quiere decir reafirmar. Cada vez que venimos al templo somos confirmados, somos reafirmados en nuestra fe, ¿no es cierto? Cuando una persona falta mucho al templo, a la congregación, ya la piensa para venir. Siente pena. Sí, pero ya, sí, son mis hermanos, es mi iglesia, pero ¿qué van a decir de mí? Me da pena que me dejen sentar atrás los hermanos mejor, para que no me vean y me voy rápido, para que no me digan nada. Puede pensar la persona, ¿no? Pero cada vez que venimos al templo, somos confirmados, somos reafirmados. Venimos al templo y entre más venimos, más nos sentimos parte, porque somos parte, de hecho, de una congregación, de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como dice la Escritura, pero también somos parte de esa congregación y nos confirmamos. Y difícilmente alguien podrá llegar
a hacernos pensar otra doctrina, otra enseñanza, porque estamos fuertemente arraigados a nuestra propia iglesia, a la fe, a la enseñanza, a la predicación, a los hermanos, a la fraternidad, a la comunión con Dios. Así que el hecho de animarnos, de infundirnos fuerza, energía moral, emocional entre los hermanos, eso nos confirma en nuestra fe. Un amigo pastor mío, cuando iba él estaba evangelizando en su pueblo, en su poblado, dice, nos platicó que un día llegó a una casa y salió un hombre y lo recibió, le dijo él, pues venimos de la iglesia bautista, andamos predicando, me gustaría compartirle algo, sí, pásenle. Y lo pasó y le empezó a hablar el mensaje de salvación y al final le dijo, mira joven, dice, te pasé porque me caíste bien y no quiero hacerte desairarte, dice, pero yo fui cristiano alguna vez. Es más, yo fui predicador, yo fui un pastor hace muchos años. Pero algo pasó, me alejé de Dios y ya dejé de ser cristiano. Oye, que piense eso, un pastor que dejó de ser cristiano, pues quiere decir que no estaba tan arraigado en la fe. Pero eso fue porque se alejó de Dios. Ya no era confirmado en su fe, ya no era animado a seguir adelante, entonces comenzó a dudar de su salvación, porque se alejó de Dios, se fue del lugar de donde debería de estar. Caso contrario, la iglesia de Tesalónica, Pablo les anima y les dice, hermanos, ustedes como iglesia deben de animarse, deben de ser confirmados en su fe, se deben de animar para ser confirmados en su fe y permanezcan. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dijo el escritor de Hebreos, sino de los que a vida eterna permanecen. Así que les dice Pablo, hermanos, anímense unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si se pudiera entrar a una máquina del tiempo y ponerla ahí y regresar al tiempo de la iglesia de Tesalónica y poder convivir entre los hermanos, ¿cómo nos sentiríamos? Pues algunos iban a sacar su celular y estar grabando todo, tomar fotografías, entrevistar a los hermanos, para cuando regresemos al futuro, tener una muestra y una evidencia de los hermanos y nos íbamos a animar, nos íbamos a confirmar, íbamos a ser más confirmados en la fe seguramente, pero no es necesario que pase eso. La palabra de Dios nos puede transportar por los escritos sagrados a crear en nuestra mente, y como tenemos la mente de Cristo, podemos animarnos, imaginándonos cómo eran los hermanos y volviendo a esos términos bíblicos y aplicarlos a la vida y ser como aquellos primeros cristianos. Animarse. Pablo sabía que el hecho de animarse los hermanos, eso iba a colaborar para que fueran confirmados en su fe. Los hermanos se alentaban recordando la venida de Cristo por su iglesia. Dice el capítulo 4, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? La venida de Cristo. ¿Qué le anima más a usted, hermano? ¿Qué te anima más, joven, señorita, respecto a las cosas de Dios? Ay, hoy es domingo, vamos a ir a la iglesia. Ay, la escuela dominical, vamos, porque la clase quedó pendiente la semana pasada y la hermana nos dio muy bien la clase. Yo quiero ir. Quizás los niños digan, voy a ir porque me van a dar un premio. Y bueno, es válido. Es un incentivo para que vengan, o para que aprendan, o recuerdan. Sí, pero ser motivados. Qué bueno que vino, hermano, qué gusto, no deje de venir, qué bueno que vino, aunque sea con molestia. Y un hermano le faltó varios domingos a la iglesia. Le dije, hermano, le hablaba por teléfono y no me contestaba. Y iba a buscarlo y no salía el hermano. Pues no sé si realmente estaba, pero por lo menos ahí estaba su carro, fuera de su casa. Total, que ya pasaron varias semanas y llegó a la iglesia el hermano. Le dije, hermano, fui a buscarlo, no lo encontré, le hablaba y nada, pero qué bueno que vino. Lo extrañamos, hermano. Sí, pastor, muchas gracias, y no decía nada. Ahora dígame, ¿por qué no había venido? ¿Se le atoró algo? ¿Le podíamos ayudar en algo? No, pastor, dice, ay, es que me ha dolido la muela tanto. ¿Le dolía la muela, por eso no venía a la iglesia? Pues no iba a caminar con la muela, yo pensé, ¿verdad?
Eso déjelo al predicador o al que iba a cantar o al que iba a dirigir, ¿verdad? Mucha incomodidad para poder hablar. Pero uno que iba a estar sentado en la congregación no le afectaría mucho. Además, está el paracetamol, ¿verdad? O el ibuprofeno. Y ¿a poco dejó de venir por dolor de muela, hermano? Sí. ¿Pero fue a trabajar? Ah, no, sí, pastor, ahí sí. Ah, pero las cosas de Dios no. Pues el domingo nunca trabaja, nunca ha trabajado el domingo. Dios le da las fuerzas para que vaya a trabajar y no le agradece al Señor, por lo menos yendo el domingo con su presencia, sin decir nada, nada más con ir. Son maneras de agradecerle al Señor por sus bendiciones y no lo hizo. De castigo a lo mejor Dios le va a traer dolor a otra muela. ¿Verdad? No lo sé. Pero ¿a poco por una muela se puede faltar a un culto? A un hermano se quebró la pierna y traía fracturada su pierna, su extremidad, y desde el tobillo hasta arriba del muslo traía enyesado y el hermano ahí andaba. Y así se iba a los cultos. Yo tenía en aquel entonces como unos 15 años, 16, que no hace mucho de eso. Y me tocó ayudarle al hermano. Un día un ujier me dijo, ¿te puedes sentar con el hermano? Sí. Y ya me senté ahí con el hermano, y el hermano, cuando la congregación se paraba a cantar, el hermano se quería poner de pie. Le digo, no, quieto, hermano. Le digo, no se levanta. Le digo, no, hermano, no tiene que levantarse. Le dijeron que no se parara si no puede. No, pues es que yo quiero seguir haciendo lo mismo. De esto no me va a impedir a mí el yeso. Y el hermano tenía unas ganas y un fervor, y más que eso, un amor por Dios. Eso es todo. Y el hecho de haber visto a ese hermano con su pierna fracturada y yendo a la iglesia, y él le hablaba a un hermano, hermano, ¿puedes venir por mí? Vete en el taxi o que te traigan en tu carro y nos vamos tú puedes manejar mi propio carro, no gastas gasolina. Y le hablaba a alguien para que lo llevara al templo y lo llevara en su propio carro, porque no quería perderse nada de los servicios. Y allí estuvo el hermano 3 semanas o las 4 semanas que tuvo el yeso, no recuerdo bien. Ahí estaba. Y no, yo voy a venir, yo voy a estar aquí. Y no dejó de hacer nada, excepto ponerse de pie para leer la Biblia y para cantar, pero toda su vida cristiana fue la misma, aún con su yeso en su pierna. Claro que eso animó a muchos, que nos quejábamos, que no voy a ir a la iglesia porque tengo una ampolla ahí en el dedito del pie. Y es que se me rompió la agujeta del zapato. No voy a ir porque hoy no sé dónde dejé el cepillo para peinarme y voy a llegar despeinado al templo. Así llegamos siempre, hermano. Pero buscamos pretextos y buscamos excusas para no estar bien con Dios, ¿verdad que no? ¿O verdad que sí, más bien? Por eso Pablo dice a los hermanos, anímense para que no suceda eso, para que sean confirmados en la fe, anímense. Anímense los unos a los, ¿con qué? Con lo que sea, con la palabra de Dios, con un saludo, con una oración, con un apretón de manos, con lo que sea, con un saludo, animados los unos a los otros para ser edificados los unos a los otros. Una iglesia debe animarse, hermanos, a sí misma, con la doctrina, con lo que sucede, con los logros, con las oraciones, con lo que compartimos. Animarnos. Que viene el tiempo de Navidad, ay, viene el culto, gracias a Dios que nos prestaron el templo. Eso es para animarse, hermano, ¿sí o no? ¿Cómo no? ¿Quién sabe qué les habrá dicho el hermano Gabriel a los hermanos para convencerlos? Y los convenció. Y vamos a ir y vamos a tener más espacio y vamos a convivir, el servicio y el salón social allá arriba, y vamos a tener la cocina para nosotros y espacio y animarnos. Y ver si algún hermano no tiene carro para ir, bueno, ahí está el camioncito, ahí está el van, y si no, pues podemos prestarnos para llevar a los hermanos y regresarlos. Animarnos. Que los muchachos van a ir a concursar allá allá a Rosarito, y usted dice, qué bueno, ahí les va 1 kilo de carne, aprovecha. Animarnos. Cada vez que salga del templo y ve ese camioncito allá afuera, hermano, esa loncherita, ¿cómo le llaman? Camioncito, ¿verdad? Anímese, porque hay iglesias que no tienen nada. Y tienen años guardando, ahorrando y ahorrando, y no pueden comprar porque lo poquito que van juntando tienen que gastarlo en otra cosa, invertirlo, y ya no pueden.
Dele gracias a Dios siempre que sale el servicio y vea la naranjita allá afuera. Dele gracias a Dios por el edificio, por los hermanos. Cuando no vienen los hermanos los extrañamos, ¿verdad que sí? Los recordamos en oraciones y si no se menciona nada, falta el hermano, falta la hermana. Ah, no vino. Y oramos en nuestra mente por ellos. Porque nos animamos, eso nos anima, eso nos edifica a los hermanos. Ver cantar a los matrimonios que estaban aquí, ver participar a los niños. Iván. Uy, ni se acuerda de su nombre. Brian, ¿verdad? Escuchar a Brian no le animó. Si Dios lo llama a Brian más adelante para la pinta de pastor o de agente de eventos, uno de ellos. ¿No? Animarnos, hermanos. Animaros con lo que suceda en la iglesia, con lo que nos venga, con lo que ha pasado, con lo que tenemos, con lo que está por venir. Animarnos y edificarnos unos a otros. Ese es el papel de la iglesia. Edificarnos unos a otros. Que Dios nos ayude, hermanos, a desarrollar esta identidad bíblica como congregación, como iglesia, y vivir más de cerca el cristianismo bíblico. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.